Gloria a Dios, hermanos. Les saludo desde la casa de mi mamá, aquí en el estado de Kansas. Estoy aquí de nuevo porque tenemos otra reunión familiar de parte de mi papá. Y ha sido un gozo tremendo estar aquí entre mis hermanos a compartir palabras de fe, de exhortación y pues también tener el gusto de saludarles y seguir con nuestra serie acerca de la salud y la sanidad divina. Y pues para un pequeño resumen, ¿se acuerdan que hemos estado hablando acerca del reino de Dios? Que Jesús vino a establecer su reino, así como en el cielo, ahora en la tierra, con nosotros. Y en el reino de Dios no es su deseo que haya, y no existe en el reino, enfermedad, pecado, nada de eso. Y es el deseo del Señor que siempre andemos en los beneficios de su reino. Y los justos por la fe vivirán. Así es que todo esto que gozamos es porque lo recibimos por fe. Así como recibimos por fe nuestra salvación, la misma fe puede suplir nuestra sanidad, porque Jesús realizó todos esos beneficios, tanto los de la salvación como los de la sanidad y la salud divina. Se realizó todo eso en un solo tiempo en la cruz, bueno, en su cuerpo, ¿verdad? Antes de llegar a la cruz, con todo lo que Él sufrió, y luego crucificado, luego ir al infierno, luego ser resucitado. Y vimos la vez pasada, creo, que nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él. Colosenses 2. Y Él se levantó de la muerte para establecer su reino. De hecho, anduvo haciendo sus preparaciones y manifestando su deseo desde antes. Cuando anduvo sanando, dice la palabra que lo sanó a todos los que se le acercaron con fe fueron sanados. Y entonces ese es el deseo del Señor. Y el deseo es de darnos vida y vida en abundancia. Ahora, en su reino, todo reino humano, bueno y exitoso, establece dos cosas. Una constitución que manifiesta el gobierno, cómo está establecido su gobierno y cuáles son los derechos de los ciudadanos. Y también se establece y tiene que tener un ejército para defenderse y para ganar más territorio. ¿No es así? Pues así es en el reino de Dios. Él nos ha dado una constitución que establece nuestros derechos y establece su gobierno. Próximamente vamos a ver más acerca de lo que dice la palabra acerca de nuestra constitución. Pero hoy vamos a enfocarnos en el ejército y en las armas de milicia que son muy eficaces. Amén. Muy poderosas. Y nuestra plática de hoy va a ser cortita por dos razones, porque estoy en la casa de mi mamá y va a haber mucha acción muy pronto. Estoy grabando tempranito. Aparte de eso, aquí el internet no es muy fuerte y no, el de mi mamá no es muy anticuado. Entonces se tardaría mucho en mandar un mensaje largo. Entonces vamos a hoy aprovechar mucho en poco tiempo. Pero vamos a ver en Efesios capítulo 6, por favor. Les dejé de tarea, ¿se acuerdan? La semana pasada que leyeran, que prepararan su corazón con
estas escrituras, estas verdades de la palabra de Dios. En Efesios 6, vamos a leer del versículo 10 al 18. Derechito, vamos a leer, a lo mejor me paro una y otra vez, pero vamos a leer toda la escritura de la armadura de Dios. Dios no nos mandó aquí a la tierra sin defensas. No, es su deseo que estemos bien fortalecidos con maneras de defendernos contra el enemigo. Y eso es lo que el Señor nos ha proveído. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces el problema es esto, que la gente no se fortalece en el Señor. Depende de las oraciones de otros, depende de la fe de otros. De hecho, precisamente ayer visité a una hermana hospitalizada y le pregunté, ¿qué estás haciendo tú para fortalecerte? Le escuchaba una y otra predicación de vez en cuando, pero realmente cuando yo le di unas sugerencias, le eran nuevas, como muy novedosas para ella. Y ella tiene años en la fe, pero años pidiendo peticiones por su fe a otros. Y no es malo pedir que alguien ore. Claro que no. Estamos para apoyarnos. Pero lo primero es que uno se fortalezca en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. Gracias a Dios, no es mi fuerza. Yo no tengo fuerzas para luchar contra nada. Son las fuerzas del Señor. Yo puedo depender de su poder, no del mío. Gloria a Dios. Y dice, y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Lo han hecho? ¿Lo hemos hecho? Hay algunos que por ahí que diría, creo que a lo mejor no. Y a lo mejor por eso estoy combatiendo algunos síntomas en mi cuerpo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo, ese es su propósito, de combatir el reino de Dios y prevenir a la gente a no entrar plenamente en los beneficios del reino que ha establecido Dios. ¿Sí? En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toda la armadura. Yo sé que algunos a veces toman una arma, otra, pero no toda la armadura de Dios para poder resistir y ganar. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta expresión me encanta en inglés. Es como decir, ya habiendo hecho todo para permanecer firmes como soldados parados, están firmes. Ya, o sea, no se muevan, no se decaigan, permanezcan firmes, valientes para resistir. Esto es como un término militar, como de guerra. Y dice en el 14, estad pues firmes. Otra vez esa palabra. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso estamos en estas pláticas, hermanos, para estudiar la verdad, saber
¿Cuál es? Para ser libres, como dice el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria a Dios, la paz, la shalom. No falta nada, nada quebrado, todo bien. Aleluya. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer, a traernos su paz. Y Él anunció el evangelio, las buenas nuevas de su paz. El 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hermanos, cuando suceden cosas en nuestras vidas, hay veces que la gente dice, Dios, ¿por qué permitiste esto? Y no fue Dios. Se bajó el escudo de la fe. Fue un descuido. Y el Señor me enseñó que muchas veces cuando un hermano o una hermana cae en pecado, también es porque se dejó bajar el escudo de la fe, entró el enemigo con sus mentiras y con sus dardos de fuego, ¡pum!, y cayó. Entonces, el Señor nos ha dado con qué defendernos, y es con el escudo de la fe. ¿Y qué tapa el escudo? Bueno, había en ese entonces los soldados romanos tenían unos escudos larguísimos y medio redondos, así, para cubrir todo el ser, todo el cuerpo. Y tenían uno pequeño y otro grande. Entonces el Señor nos ha cubierto con su palabra, su poder, su espíritu, su sangre y la fe. Aleluya. La fe es para levantar nuestro escudo y protegernos. Dice otra vez el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego, de fuego del enemigo, para defender nuestra salud divina. Gloria a Dios. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y es importante volver a tocar ese tema de la salvación tantito. La salvación no es solamente la salvación de su alma, de que para que un día se vayan con el Señor al cielo. La salvación es solamente una parte de nuestra salvación. Nuestra salvación es un suplir de todo lo que necesitamos, lo que requeremos para estar aquí en esta tierra y para estar con Él en el cielo y en el reino de Dios. Amén. Entonces, todo lo malo que ha hecho el enemigo aquí en la tierra, la salvación es para sacarnos de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, hermanos. Otra vez quiero leer el 16 y volver al 17. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y ya saben qué es la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Hermanos, siempre que vienen con nosotros con algún problema, cualquier que sea, ¿cuál es nuestra respuesta? No va a ser, ay, pobrecito. No va a ser, oh, bueno, oraré por usted. Claro que oramos, pero nuestra respuesta siempre es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Nuestra defensa contra el enemigo y el daño que le hacemos a él es con la espada.
Es con la espada, que es la palabra de Dios, que debe salir de nuestra boca. ¿Y cómo puede salir de nuestra boca? Por oírla con nuestros oídos espirituales, depositarla en nuestro espíritu para que en el día malo o el día de la necesidad y antes estar declarando la palabra. Y la palabra con fe sale con poder. Amén. Gloria a Dios. Y si usted está en una condición que diría, ay, no siento nada de fe en este momento en mí. Bueno, la fe viene por el oír y el oír y el oír. Así es que aunque no sienta nada de fe en el momento, dependa del poder de Dios, de su palabra. Su palabra en sí es poderosa. Entonces empiece a leerla, escucharla. Eso es lo que le recomendé a esta hermana que se encuentra en el hospital. Debe estar escuchando día y noche en la palabra hasta que se haga suya y hasta que es lo que sea lo que sale de su boca como espada contra el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Él nos está enseñando cómo defender nuestra salud divina. Es con la espada. Es con el escudo y la espada. Defensa y ofensiva. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando. Orando. Hermanos, hay que orar. El Señor nos dice en su palabra, que es, a ver cuando tocamos este tema también, nos dice que hay que orar en todo tiempo, que hay que ser constantes en la oración. Y no rogarle al Señor, sino en comunión con Él y declarando su palabra y agradeciéndole por todo lo que Él nos ha proveído. Claro, levantando nuestras peticiones, pero no desde un punto de, ay Señor, ayúdame, sino gracias Señor, porque yo sé que me vas a ayudar, me has ayudado. Y te pido, Señor, que me dirijas en esto para ganar la victoria. Y sí, Señor, sí pido que ayudes a fulano, fulano. Claro que sí, Él nos ayuda. Pero no estamos orando desde un punto de desesperación y a ver si nos oye y si grito más, me oirá más. No, es desde una posición de fe, de quiénes somos en Cristo, que somos sus hijos, que Él nos escucha, así como un buen padre escucha a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Volvamos al 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, hermanos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Y pues, ¿para qué orar? Porque sabemos que funciona. Y nuestras oraciones no tienen que ser muy elocuentes, muy religiosas. Yo creo que las oraciones mías que he tenido, las más eficaces, han sido las más, vamos a decir, familiares con mi papá, con mi Padre Celestial. Han sido comentarios más que nada. Señor, tú sabes que está esta necesidad y yo sé que tú vas a suplir. Gracias. Como testimonio, antes de conocer al pastor José Andrade, el Señor me mandó a hacer un viaje muy largo. Iban a ser 5 semanas en Venezuela y 5 semanas en México. Y me faltaba dinero. Era urgente ya para poder hacer todas las reservaciones y todo. Y en una plática con el Señor, estaba manejando. Era estudiante en la Universidad de Pittsburgh, Kansas. Y yo venía al departamento y yo le dije, Señor, tú sabes que necesito
entre 400, $500 más para este viaje. Tú sabes. Ahí te encargo, Señor. Cuando llegué al departamento, chequé el correo. Había un sobre del banco. Era como algo que la universidad me ayudó con unos fondos para el viaje. Y vi donde ya habíamos firmado y todo. Era una copia de ese contrato. Y alguien le puso una X sobre la cantidad que se había establecido y puesto $400 más. A mano, no fue por computadora, o en ese entonces también creo que todavía se usaba máquina de escribir. No, todo lo demás estaba con máquina, escrito por máquina. Pero alguien a mano cambió la cantidad. El Señor ya sabía lo que yo iba a necesitar, pero también sabía que Él necesitaba que yo echara toda carga sobre Él y que tuviera esa comunicación con mi Padre. Y ya para cuando llegué a casa ya estaba. Como ven, el Señor dice que oremos y es por algo, porque es nuestra conexión con Él, nuestra expresión de fe también con Él. Usamos la fe en la palabra para combatir al enemigo y también para edificar nuestra fe y expresarle a Él nuestra confianza. Es tan importante toda esta armadura de Dios. Hermanos, les encargo mucho, por favor, que repasen esta escritura, todo este pasaje que leímos y que se edifiquen en esta verdad para que cualquier síntoma ya sepan qué hacer, para que antes de un síntoma ya sepan qué hacer, para que este virus y las mentiras que el diablo ha establecido a causa de este virus sean quitados, sea quitado en el nombre del Señor, de su casa, de su vecindad, de su comunidad, de su ciudad, de su nación, del mundo. Depende el Señor mucho del cuerpo de Cristo en su reino para establecer su voluntad aquí en esta tierra, aquí en este templo. Amén. Hermanos, los amo. Y el pastor les manda mucho saludar también. Los amamos y anhelamos el día que podamos estar otra vez reunidos y que nos veamos cara a cara. Pero por mientras agradecemos mucho este medio de poder saludarles y compartirles la palabra. Nos veremos muy pronto, primero Dios, pero mientras tanto sigamos firmes en la fe. Amén. Gloria a Dios, el Señor les bendiga mucho. Amén.